Bueno, muy pero muy buenas noches, sean ustedes muy bienvenidos a La Clave, este programa que todos los lunes a las 21 horas, pero hoy no es un lunes cualquiera, hoy no es un programa cualquiera, suena tal vez al lugar común, repetición, pero estamos viviendo momentos históricos, momentos, informaciones periodísticas de alto impacto, de alto nivel, absolutamente inéditas en muchos casos. Este programa va a estar totalmente dedicada a este conflicto, este enfrentamiento entre Israel e Irán con la incorporación de los Estados Unidos, con información de último momento, por supuesto, y con la posibilidad de escuchar, entender los análisis que van a hacer dos figuras importantísimas por su capacidad. Estoy hablando del analista de Medio Oriente, el experto Gabriel Ventasgal, y también, por supuesto, de Darío Mirraji, un verdadero talento que trabaja en esta casa, un compañero de trabajo. De todo eso vamos a hablar durante todo el programa con la última información. Por eso son esos días en que trabajamos a cielo abierto, con el celular absolutamente atento a toda la información que nos va llegando. Lo que ha estallado desde el punto de vista periodístico y está recorriendo los portales, los canales y las radios de todo el mundo ha sido la declaración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a través de un tuit que llevó a todo el mundo la información. Lo vemos. Ahí estamos leyendo. Felicitaciones a todos. Israel e Irán han acordado plenamente. Habrá un alto el fuego absoluto y total. Sí. Bueno, por supuesto que aproximadamente 6 horas, cuando ambos países hayan completado sus trabajos finales. Este es un poco el impacto, el primer anuncio que hace Donald Trump sobre una información que todavía no han confirmado oficialmente ni Irán ni Israel, no la han confirmado, pero sí tenemos todos los indicios de que se trata de algo absolutamente cierto, pese a que hubo un correo electrónico, también un tuit, perdón, de alguien que se llama Seyed Mohamed Marandi, que hasta ahora podríamos calificarlo como... Ahí está, no hay alto el fuego, fake news, noticias falsas, acaba de decir hace un par de horas Seyed Mohamed Marandi. Pero la Casa Blanca insistió ya en forma oficial, no el tuit de Donald Trump, sino el de la Casa Blanca, diciendo confíen en Trump. Y además, recorriendo los espacios informativos, hay que decir que hemos visto de qué manera la agencia Reuters, por ejemplo, cita a fuentes informativas del gobierno de Qatar, en donde están diciendo, al gobierno de Qatar, en donde están diciendo que es absolutamente cierta la información y que se abre un alto el fuego dentro de 6 horas con la esperanza, con la expectativa dicha por el propio Trump de que ese alto el fuego sea definitivo y llegue las conversaciones de paz. De todo esto, del editorial, de la columna de Gabriel Ventasgal, de Darío Mirraji, en instantes nomás, ya venimos. Bueno, les repito, programa absolutamente especial, informaciones de último momento, situaciones políticas, militares absolutamente inéditas y un programa particular muy especial con la presencia de Gabriel Ventasgal, un analista, uno de los mejores analistas de lo que sucede en Medio Oriente, y la posibilidad de conversar también con nuestro compañero de trabajo, con Darío Mirraji. En estos momentos Israel está bombardeando Irán y está bombardeando sobre todo la ciudad de Teherán. Y están informando que desde Irán también están realizando preparativos para enviar misiles contra Israel. La gran pregunta que se hace en los medios de comunicación israelíes es: ¿son las últimas imágenes de la guerra? ¿Son las últimas imágenes de la guerra hasta que dentro de 4 horas y media, 5 horas, comience el alto el fuego que anunció Donald Trump? ¿Eso va a ocurrir finalmente? Insisto, lo anunció Donald Trump, fue desmentido por una fake de un hombre de Irán y luego la Casa Blanca oficialmente puso confíen en Donald Trump. Y acabamos de recibir información de la agencia Reuters que fuentes muy cercanas al gobierno de Qatar han confirmado la información de Donald Trump. Es más,
Dicen que toda la negociación empezó así. Donald Trump cerró con Netanyahu la posibilidad del alto el fuego y que luego llamó al líder catarí para que él hiciera lo propio con los iraníes y finalmente llegaron a este acuerdo de darle 6 horas hasta el alta del fuego. Pero quiero plantearle de todo esto que está ocurriendo informativamente y que estamos siguiendo minuto a minuto, usted no se va a perder nada, ¿dónde estoy parado desde el punto de vista editorial? ¿Qué opino de este tipo de situación que está ocurriendo en estos mismos momentos? Mire, en las últimas horas, los últimos días, todo lo que está haciendo Irán es una muestra de debilidad y de confusión. Para no quedar tan humillados ante su pueblo, el gobierno lanzó algunos misiles a las bases de Estados Unidos, sobre todo la que ocurrió en Qatar, pero le avisó a Donald Trump, dicen que le avisó a Israel también y a las autoridades de Qatar, donde está uno de estos cuarteles, el más importante de la base militar de los Estados Unidos. Fue un ataque, para usar lenguaje futbolero, para la tribuna. Una verdadera farsa que salió peor encima porque Qatar protestó contra Irán y los Emiratos Árabes también. Casi no hay país árabe que se solidarice con Irán. Está derrotado y aislado por lo bajo. Muchos países de la región sienten un alivio por la brutal pérdida de poder de la potencia chiita. Y son varias las naciones árabes que quieren sumarse o multiplicar los acuerdos de paz y cooperación con Israel. Ojalá. Mire, por algo el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo hace un par de horas: estamos cerca de eliminar la amenaza. אנחנו נמשיך להשקיע את מלוא המאמצים בשתי הזירות. חיסול האיום האיראני למען עתיד ילדינו והדורות הבאים, והכרעת החמאס תוך החזרת כל חטופינו, החיים והחללים הביתה. אין ספק שזה משטר שרוצה לחסל אותנו, רוצה לחסל את קיומנו. ולכן יצאנו למבצע הזה לסלק את שני האיומים הקונקרטיים על קיומנו. איום הגרעין ואיום הטילים הבליסטיים. אנחנו מתקדמים צעד אחר צעד להשגת המטרות הללו, אנחנו מאוד מאוד קרובים להשלמתם. Increíble, ¿no? Netanyahu hace unas horas diciendo estamos muy cerca de alcanzar los objetivos. Cómo hay que saber leer a veces las declaraciones de los principales dirigentes. Mire, Irán supo ser un país maravilloso que hizo gala de su milenaria cultura persa, su vocación por la paz y la convivencia con Occidente y su rechazo a todo tipo de autoritarismo. Hasta que en enero de 1979 el golpe de los ayatolá destituyó al Shah, a Mohammad Reza Pahlavi, que tuvo que exiliarse. Khomeini usurpó el poder e instauró un régimen basado en la interpretación chiita del Islam. Desde el primer minuto, esa dictadura teocrática proclamó su intención de destruir a Estados Unidos y a Israel, a los que definió como el gran y el pequeño Satán. Fronteras adentro, se hicieron tristemente célebres en el mundo por humillar a las mujeres y castigar con latigazos a las que osaran salir a la calle sin velo, en fusilar homosexuales y en colgar de la horca a los que expresaran, aunque sea una mínima disidencia. Con el tiempo se convirtieron en una potencia militar misilística y en la fábrica de los grupos terroristas más sanguinarios del planeta. Vienen financiando y armando a estos ejércitos irregulares para cometer atrocidades en distintos países. A Israel lo atacan desde 7 frentes. Fíjese esta ilustración realmente de lujo, hecha por Marcos y por Juan. Fíjese este mapa, cómo explica didácticamente. Hamas en Gaza, Hezbollah en el Líbano, los hutíes en Yemen, las brigadas chiitas en Irak, los batallones que han instalado también los chiitas en Siria, ahora reducidos por suerte, los comandos de Jordania y por supuesto los regimientos terroristas de Irán diseminados por todo el planeta. Ninguna persona que defienda la democracia y los derechos humanos puede respaldar a estos criminales que bombardean objetivos civiles, utilizan a la población como escudos humanos y el 7 de octubre invadieron el territorio de Israel y secuestraron, mutilaron, violaron e incineraron a más de 1.300, 1.400 personas comunes, civiles que estaban durmiendo en sus casas. Cometieron crímenes de guerra con un salvajismo tal que solo puede compararse con el holocausto producido por el nazismo de Adolf Hitler. Incluso todavía hay medio centenar de rehenes en manos de Hamas, 4 de ellos
argentinos a los que podemos ver. Nosotros, los argentinos, hemos vivido y hemos llorado en carne propia esa ferocidad sin límites. Más de un centenar de personas fueron dinamitadas en la AMIA y en la Embajada de Israel. Y según varias investigaciones, cometieron el tercer atentado cuando asesinaron al fiscal Alberto Nisman, que estaba a punto de denunciar el pacto de complicidad de Cristina Fernández de Kirchner con los autores intelectuales y los materiales de estos atentados. Hace un par de décadas, Irán, de la mano del líder supremo Ali Khamenei, ingresó en la carrera desenfrenada para fabricar bombas nucleares. Edificaron modernas plantas de enriquecimiento de uranio, se dedicaron a ocultar la ubicación y la dimensión de esas centrales ante los inspectores internacionales. Lo confirmó el argentino Rafael Grossi, titular de la Organización Internacional de Energía Atómica, la OIEA, que en esos informes, que eran alarmantes, advirtió Grossi que Irán estaba muy cerca de ensamblar varias bombas atómicas, que el proceso se había acelerado y que acumulaban material fisible, que produce reacciones en cadena y que las autoridades falsificaban y mentían con sus planillas. Resultado, Rafael Grossi fue amenazado por Irán. Le dijeron que ya las va a pagar. Y sabemos que estos muchachos no andan con chiquitas, ¿no? Urgente. Se necesita el repudio de todo el mundo democrático a esas amenazas y además se necesita protección para Grossi, un verdadero funcionario ejemplar. Por todo esto, el gobierno de Benjamín Netanyahu realizó un ataque preventivo, eliminó depósitos de misiles, de material nuclear y a los científicos que estaban trabajando en eso y a gran parte de la cúpula militar y de la Guardia Revolucionaria iraní. Donald Trump se sumó a una operación igualmente histórica y digna de estudios en las academias militares, igual que la que hizo Israel, y eliminó gran parte del peligro de producir un holocausto nuclear como quería la banda de Khamenei. Es interesante analizar las distintas posiciones ideológicas que tuvo los presidentes o el presidente en cada país. Principio de revelación, diría Javier Milei, que dicho sea de paso, al instante se puso al lado de Israel y Estados Unidos y aseguró que Irán es nuestro enemigo. Así lo decía Javier Milei. Si Israel no tuviera la cúpula de hierro, hoy tendría más de 1 millón de muertos. Fíjese que Irán ataca objetivos civiles en Israel. Y sin embargo, ¿qué noticias usted encuentra de Israel contra Irán? Son todos altos mandos, son todos ataques quirúrgicos. Entonces, no solo eso, yo quiero ponderar la forma, la hidalguía y el honor con el que pelea Israel. Israel ataca objetivos militares y el rival, no solo que estaba desarrollando armamento nuclear para eliminar a Israel, sino que además ataca objetivos civiles. Sí, bombardeó un hospital en las últimas horas. Bueno, entonces, fíjese, Israel ya nos salvó de Irak en 1981. Israel nos salvó de Siria en el 2007. Y ahora lo está haciendo de vuelta. Israel, está salvando la cultura occidental. Es decir, entonces, no podemos errar de esta manera. Pero claro, lo políticamente correcto, los que están del lado de la izquierda y la izquierda quieren romper a Israel porque es atacar los valores judeo-cristianos que son la base del capitalismo. Sí. Presidente, si seguimos... La lucidez del canciller de Alemania, de Friedrich Merz, fue contundente. Dijo, no tengo razón para criticar a Estados Unidos ni a Israel. Tenemos que agradecer el trabajo sucio que están haciendo por nosotros. Mi homenaje al coraje del gobierno y del ejército de Israel. El líder alemán, demócrata cristiano, comprendió que Israel es la última trinchera que defiende los valores de Occidente y no solamente a su población o a los judíos del mundo. Del lado del eje del mal quedaron los presidentes antisemitas de extrema izquierda como Gustavo Petro de Colombia, Lula de Brasil, Maduro de Venezuela, Daniel Ortega de Nicaragua. China y Rusia, amigos de Irán, manifestaron su repudio a los ataques, pero no parecen interesados en sumarse a la guerra ni apoyarlos militarmente. Gran Bretaña, bueno, fue suave, políticamente correcto, pero definió que no se puede permitir que Irán tenga bombas nucleares. Ahora, los dos grandes papelones
son los de Emmanuel Macron y Pedro Sánchez. El francés se ha cansado de pedir el embargo de armas a Israel y nunca se lo pidió a los grupos terroristas o a Irán. Su fragilidad interna a Macron lo deja casi como un cómplice del eje del mal. Y el primer ministro de España, bueno, se comporta como un aliado de cualquiera que esté en contra de Israel, mientras trata de no ser destituido por los escándalos de corrupción y los escándalos sexuales de sus funcionarios más cercanos. Hay de todo en la viña del Señor, pero hay momentos claves de la historia donde se muestra de qué lado está cada uno, de la libertad o del terrorismo. Bueno, la posibilidad de conversar con Gabriel Lentagal, muchísimas gracias por haber venido, Gabriel. Según mi humilde opinión, es tal vez el mejor analista de Medio Oriente, el que más conoce de todo lo que tiene que ver con los distintos grupos que funcionan, con los países. La gran pregunta es, con la última información que se conoce a través del tuit de Trump, ¿vos creés que está ese alto el fuego es seguro, está oficializado, más allá de que Israel e Irán todavía no lo hayan dicho oficialmente? Yo creo que llegaron a la decisión estratégica, tanto Estados Unidos como Israel, de que es momento de debilitar hasta tal punto al régimen que peligre su existencia. Claro. Y por lo tanto, si tomaron esa decisión estratégica, entienden también que pueden anunciar un montón de cosas, de ahí que se cumpla es otra cosa. Y por otro lado, pensad desde el punto de vista iraní. Tú estás convencido de un concepto que es Wilayat al-Faqih, y es todo lo que dice el líder es perfecto y nunca se equivoca. Ya. Entonces, la humillación de que te hayan bombardeado la mitad de la ciudad y que te hayan matado a todos tus generales y a tus científicos hacen que tengan que demostrar que no son unos cobardes. Por lo tanto, disparan como dispararon hoy. Ya. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta. Si en las próximas horas Israel aumenta sus ataques como está ocurriendo ahora sí, y los humilla, ¿tú te piensas que van a aceptar un alto fuego para que la última imagen que quede es que fueron derrotados en el campo de batalla? Si tu respuesta es no lo van a aceptar, porque sería una humillación y pierden toda la capacidad para amedrentar, entonces el alto fuego no se va a cumplir. Interesante lo que planteas. Lo que yo pensé, también especulaciones, por supuesto, no tengo información calificada, es que Irán va a intentar algún hecho de alto poder militar para que esa fotografía del último momento quede como que no fueron tan humillados. Pero voy a incorporar a la charla, Gabriel, alguien al que respetamos realmente muchísimo, que es Gabriel Mizrahi, perdón, Darío Mizrahi, trabaja con nosotros aquí en la Señal de News, es gran periodista, licenciado en ciencia política, magíster en ciencia política. Así que...
Hace preguntas difíciles. Hace preguntas difíciles. Bueno, Miraji, muchísimas gracias por atendernos. Muy buenas noches. Te hago la misma pregunta. ¿Pone en duda Ben Tasgal la posibilidad de que Irán acepte una humillación que signifique un alto el fuego después de la paliza militar a la que fue sometido? ¿Vos cómo lo ves? ¿Cuál es tu mirada? Bueno, primero buenas noches para vos, Alfredo, un enorme placer estar compartiendo este espacio, más allá de compartir obviamente la señal en News en Latinoamérica, que es un enorme privilegio, y bueno, estar con Gabriel, coincido, ¿no? La verdad que es difícil opinar sobre Oriente Medio después de que opine Gabriel Ben Tasgal, pero te doy mi humilde visión. A ver, ya fue suficientemente humillante, uno creería, Trump Toda la situación fue bastante humillante, digo, al momento incluso anterior. Recordemos que Estados Unidos le da un golpe importante a Irán después de decirle que en 2 semanas iba a tomar una decisión sobre si atacar o no este fin de semana, obviamente con lo que fue la operación Martillo de Medianoche, básicamente termina de liquidar el programa nuclear que ya Israel había avanzado bastante en su liquidación, además de haber descabezado por completo toda la cúpula de la Guardia Revolucionaria, de las Fuerzas Armadas, es decir, ya después de varios golpes. Y no solo la respuesta de Irán es evidentemente una respuesta muy débil y muy pensada cuidadosamente para no generar justamente una retaliación por parte de Estados Unidos posterior con este ataque muy puntual sobre la base más importante que tiene Estados Unidos en Oriente Medio, sino que encima Trump hace público lo que era obvio que ya había ocurrido, que es que Irán avisó a Estados Unidos antes de este ataque. Entonces, si después de esto efectivamente le hacen caso tal cual está planteado Donald Trump este cese el fuego, sería ya una claudicación que es muy difícil, me parece, de digerir en los términos de cómo funciona la teocracia iraní. Dicho esto, y con esto te cierro la respuesta para no extenderme, Alfredo, mi sensación de todas formas es que empieza a llegar a un punto de saturación el conflicto, en términos de que Estados Unidos ya hizo lo que tenía que hacer, Israel cumplió buena parte ya de sus objetivos en términos de dejar prácticamente nulo el programa nuclear, de dejar muy debilitado militarmente y políticamente al régimen, y la sensación es que es difícil que esto pueda escalar más allá. Primero porque quedó claro que Estados Unidos no la va a escalar y que Irán no la va a escalar contra Estados Unidos. Entonces, probablemente no se cumpla este cese el fuego en estos términos, pero yo no sé si es un conflicto que se pueda extender muchas semanas más. Interesante. Plantea que no está seguro que se cumpla el alto el fuego, coincide con vos, pero sí es tan grande la debilidad de Irán y como que Estados Unidos e Israel han llegado a un punto de saturación también, que necesitan ir terminando las últimas cosas porque prácticamente han cumplido con todos sus objetivos. A lo mejor lo que no se puede es extender demasiado tiempo más, ¿no? Yo estaba pensando... La pregunta acá en este caso es el nivel de racionalidad del régimen. Claro. O sea, si te pones a pensar, hoy el ataque contra Qatar, contra la base militar de Al Udeid, no tiene lógica. Si Estados Unidos te atacó y tiene una superioridad militar tan contundente, ¿qué necesidad tienes de atacar a Arabia Saudita, de atacar a todos los países sunitas que no definitivamente están en contra tuyo, o atacar Qatar, que fue un aliado tuyo durante años? Entonces se ve un nivel de irracionalidad del régimen. Claro. Exactamente. Entonces, la pregunta es si siguen siendo irracionales. Por otro lado, ¿cuál es el nivel profundo de decisión del gobierno de Israel y de Estados Unidos de debilitar tanto el régimen para permitir que venga alguien que lo reemplace? Es probable, creo yo, que si son inteligentes en ese sentido, el régimen de Irán va a caer solo. Tiene que caer por obra de la oposición interna y por debilidad interna. Por lo tanto, no hace falta que tú le des el golpe de gracia, sino tienes que quitarle las armas, y por eso hoy ocurrió algo muy importante, y es que Israel atacó la central de los Basij. Claro. Y los Basij son los que reprimen a la población y disparan contra manifestantes. Claro. Quitarle ese poder de amedrentar o liberar las cárceles, entonces el régimen tambalea. Nuestro compañero Miraji le voy a hacer la pregunta que se desprende de lo que vos decís, Gabriel. Hoy escuché a un analista de Medio Oriente, pero que está a favor de Irán, Dice que la equivocación de Israel de haber atacado a Irán es que la sociedad, frente a un ataque externo, se cohesiona. Aunque no estén de acuerdo con los ayatolás, los odien a los ayatolás, sientan sojuzgados. Puso como ejemplo un ejemplo que me había tomado de los pelos, que en Malvinas la gente se cohesionó respaldando al gobierno, aunque era la dictadura militar de Galtieri. Entonces dice que
este ataque no favorece a los opositores a los ayatolás, sino que cohesiona a toda la gente. Ahora te voy a esperar tu respuesta, pero primero quiero escuchar lo que dice Miraji. A ver, Alfredo, yo diría, si uno mira los antecedentes recientes de ataques externos que hayan provocado la caída de un régimen, uno lo puede ver, digamos, ataques externos aéreos, sin una invasión terrestre, porque con invasión terrestre y superioridad militar, obviamente Afganistán, Irak son casos muy recientes donde efectivamente el régimen cae. Ahora, con ataques aéreos uno obtiene la referencia, por ejemplo, de Libia, donde Gaddafi estaba en una situación complicada y los ataques aéreos que básicamente habilita la OTAN permiten su caída. Ahora es cierto que ya había un movimiento interno de protesta. En el momento en el cual comienza el ataque israelí el viernes 13, es cierto que no había puntualmente allí un gran estallido de protestas. ¿Ha habido protestas muy fuertes en Irán en los últimos años? Sí, muy fuertes. Es un régimen que ha perdido legitimidad con el tiempo. Ahora, es cierto que puntualmente aquí no partió de la protesta interna. Y es verdad que muchas veces un ataque externo puede incluso fortalecer un régimen muy impopular como es, creo yo, el de Irán. Con lo cual yo te diría, pondría en un signo de interrogación si a partir de estos ataques, aunque ha quedado tremendamente debilitado el régimen, va a terminar colapsando, por lo menos en lo inmediato. Interesante, interesante. Gabriel, él pone en duda, ¿no? Miraji pone en duda porque dice que suele ocurrir este fenómeno cuando son ataques aéreos, como ocurrió en Libia. Una cosa es invasión del territorio por vía terrestre, que ahí sí caen los gobiernos. Pero ¿vos crees que Israel debe fortalecer la posibilidad de esa oposición democrática para que finalmente Jamenei vaya preso o sea colgado, como le pasó a Saddam Hussein? Igual lo que dijo este analista, que no sé el nombre, pero me huele a West Planning. West Planning es una enfermedad de occidentales que analiza el Medio Oriente de acuerdo al idioma que ellos dominan. O sea, a mí me educaron en la universidad que todos los conflictos son por tierras, por agua, por cosas materiales. Entonces yo digo que, por ejemplo, que el conflicto palestino-israelí es por ocupación. Bueno, no, hombre. En Medio Oriente, si tú no sabes de religión y no sabes de clanes y no sabes de etnias, hablas otro idioma. En el Medio Oriente lo que importa es la religión y la identidad tribal. Entonces, mi consejo, cuando escuches a cualquier analista que no hable del Medio Oriente y no domine mucho el tema religioso y demás, es probable que te sufra West Planning. Pero vamos a seguir la lógica de West Planning. Sí. Primer año de la Universidad de Ciencias Políticas, mi profesor dice, todo gobierno dictatorial se mantiene en el poder a través de 3 metodologías y a veces lo utiliza también gobiernos no dictatoriales, o sea, democráticos. Un gobierno con tendencias dictatoriales hace 3 cosas. La primera, gasto público para mantener a la gente tranquila, todo tipo de planes. Eso, hay que tener dinero para eso. Sí. ¿Irán tiene dinero? Está fundido económicamente desde hace tiempo. Segundo, matar y oprimir a la oposición, como hacen en Venezuela, por ejemplo. Y tercero, buscar y encontrar un chivo expiatorio. O sea, la culpa la tiene siempre el de afuera, como por ejemplo en las Malvinas, cuando intentaron evitar un problema interno buscando un enemigo externo. Según la lógica del West Planning, estas 3 variables, Irán sale fortalecida de todo esto, se queda sin dinero, tiene que reconstruir el país, se queda también sin la capacidad para poder reprimir a su propia población y el enemigo conocido te está humillando y machacando la cabeza. Por lo tanto, la lógica de este analista no tiene mucha lógica, incluso en el West Planning. Ahora bien, Israel no tiene que decidir el futuro de la sociedad iraní. Claro. La tiene que decidir la población iraní. El problema que hay en Irán es que todo régimen dictatorial que cae tiene que tener 2 condiciones. El primero, estar debilitado. Y el segundo, que hay una alternativa. Claro. La alternativa iraní no suele vivir en Irán. Están exiliados. De hecho, la familia del Shah de Irán, Reza Pahlavi, está planteando que dimita, que renuncie Jamenei. Pero bueno, eso no es una presión demasiado fuerte y no sé cuál sería el nivel de representatividad de Pahlavi. Poco y nada, pero también puede subir algo que es peor. Hay, por ejemplo, un movimiento de comunistas islamistas. O sea, una combinación surrealista. Parece Corea del Norte también. Una cosa de locos. Marxismo y monarquía. Cada vez que Occidente se metió a decidir el futuro de los clanes y de las tribus y de las religiones locales, no hizo nada bien. El ejemplo más claro fue George Bush, que quiso imponer una democracia en Irak y así le salió. Por lo tanto, lo que hay que hacer es
permitir que los locales decidan su futuro y tú facilitarle la situación. Interesante. A Gabriel Blentagal y a nuestro compañero Miraji y a todos los televidentes, quiero que escuchen sobre todo un audio que ha filtrado el Washington Post que se le atribuye a agentes del Mossad amenazando o diciéndole casi con ironía, diciéndole a una cantidad importante de comandantes o de todavía autoridades militares y de la Guardia Revolucionaria, mira, nosotros somos lo del país que hemos eliminado a tu jefe, a tu comandante, a todo esto. Te estoy dando la posibilidad de que tenés 12 horas para abandonar el país si no querés que te eliminemos a vos. Podemos ver ese video y escuchar el audio. الو سردار سردار سلام علیکم سردار سلام علیکم داری من از کشوری زنگ میزنم که 2 ساعت پیش سلامی باقری و شمخانی رو فرستاد جهنم الان برای تو به پیشنهاد میکنم اومد رو خط بیارش رو خط الان صدامو داری؟ گوش کن من از کشوری زنگ میزنم به توضیح میدم خوب گوش کن من از کشوری زنگ میزنم که 2 ساعت پیش باقری سلامی شمخانی رو دونه دونه فرستاد جهنم الان تنها پیشنهادی هم که به تو میکنم هم میتونم بهت پیشنهاد کنم 12 ساعت وقت داری که پاتو بگیری با زن و بچت فرار کنی وگرنه تو الان تو لیست مایی تو دونه دونه تو لیستی که من دارم نگاه میکنم و هدف بعدی ما هستیم با خاک تو خانوادت بچه‌هات همه رو میزنیم. Bueno, muy impresionante, ¿no? Muy impresionante que le llegue ese audio a personalidades, a jefes, a autoridades militares o de la Guardia Revolucionaria. Darío, ¿cómo queda el Mossad a esta altura de la historia? Arrancó el 7 de octubre con un nivel de crítica muy fuerte de sectores de la sociedad, con cierto nivel de prestigio, con renuncia o la posibilidad de forzar una renuncia de su máxima autoridad. Y ahora con lo que pasó con los Viper, con lo que pasó, el trabajo que han hecho en Irán, limpiando todo lo que tiene que ver con la fuerza defensiva iraníes para permitir que los aviones de combate israelíes entraran con facilidad, está reivindicando esa actuación del Mossad. Eso es lo que pensás. ¿Cómo queda ese balance, Darío? Sí, sin dudas. Seguramente Gabriel te lo va a poder explicar mucho mejor que yo, pero es verdad que quien quedó mucho en el ojo de la tormenta por el horror y el error garrafal del 7 de octubre en términos de inteligencia fue en realidad más que el Mossad, que es el Servicio de Inteligencia Exterior de Israel, el Shabak, que es el servicio de inteligencia que se ocupa justamente de las cuestiones interiores y el que no pudo, digamos, de alguna manera descifrar que podía venirse lo que se vino, ¿no? De hecho, Ronen Bar, que era la cabeza del Shabak, termina hace algunos meses en medio de una gran pelea con el primer ministro, entre otras cosas, por esta cuestión, ¿no? Pero corrido eso de la escena, es indudable que el logro militar y de inteligencia de Israel ha sido extraordinario. Sin duda, después de sufrir un golpe como fue el del 7 de octubre, que fue el primer golpe que sufre, yo creo, Israel desde su creación como Estado, que puso en duda eso que había sido un elemento muy importante, que es esa confianza plena que había en el servicio militar, en la Fuerza de Defensa de Israel, en todo el aparato de inteligencia, que es lo que había permitido básicamente que un país que quería ser destruido por todos sus vecinos, una y otra vez los haya derrotado. Ahora, lo que se logró en términos de recomposición de esa imagen es impresionante, entre otras cosas porque la verdad es que indudablemente en el mapa de Oriente Medio hoy Israel es mucho más fuerte de lo que era antes del 7 de octubre. Sin duda. Porque jamás queda mucho más debilitado, porque Hezbollah ni siquiera ha podido ahora acudir en ayuda de Irán, porque ya no está más al-Assad en Siria, porque Irán está increíblemente más debilitado. Entonces, internamente hay una confianza mucho mayor de la que había antes, pero por sobre todas las cosas, hoy Israel está en una posición de mucha mayor
fortaleza y comodidad en Oriente Medio que antes del 7 de octubre. Bueno, esa es una prueba extraordinaria del éxito que ha tenido el Mossad y todas las otras agencias y fuerzas que tienen que ver con la seguridad y la defensa, ¿no? Como soy un viejo editor de diarios, titularía lo que acaba de decir Darío Mirraji, extraordinario. Israel hoy está más fortalecido que antes del 7 de octubre y además ha cambiado todo el panorama de Medio Oriente y se abren unas expectativas de acuerdo con distintos países que la población ve con muchísima esperanza y que quien más padeció aquel 7 de octubre fue el Shabak, que es el servicio interno más que el Mossad. ¿Vos qué opinas, Gabriel? Bueno, varias cosas. Primero que te das cuenta hasta qué punto Irán era penetrable. Tanta oposición interna permite que puedas enrolar a un montón de personas dispuestas a ayudarte a derrocar al régimen. Claro. Porque la gran mayoría de los que están actuando dirigidos por el Mossad no son israelíes. Seguramente son iraníes que están en contra del régimen. Claro. Son locales. Claro. Ahora, no solamente que el prestigio del Mossad se ha elevado mucho y es cierto que el principal culpable del 7 de octubre es el Shabak, no es el Mossad. El Mossad es el encargado del tema de los vipers y demás. No. Pero yo creo que hay otro que en este momento debe estar preocupado. No solamente Irán, los ayatolas o los generales, hay otro más cercano todavía, y es Maduro. No. Irán produce por año 21.000 toneladas de uranio. ¿Y dónde está el resto del uranio que necesitas para hacer los 450 kilos de uranio enriquecido al 60%? ¿De dónde lo trajiste? Entre otras cosas, de Venezuela, llevando con empresas ficticias, cementeras y fábrica de tractores que le enviaba el uranio a Irán. ¿Qué recibió Venezuela a cambio? Drones de ataque que ningún país de América Latina tiene y que son copias de drones iraníes y todo tipo de asesoramiento para reprimir a la población que los educaron las fuerzas de los Basij. O sea que estamos hablando de que si hay alguien que en este momento está preocupado, me imagino que es Maduro, que entre otras cosas le entregaron a los chiitas, a los iraníes y a Hezbollah 15.000 pasaportes. 15.000 pasaportes. Que deambulan por nuestro continente pasando fronteras sin que nadie lo pueda evitar. Entonces te digo algo que me dijo una autoridad de la oposición muy importante de Venezuela. Y es, Gabriel, me dice, ¿no le pueden pedir al Mossad que si tan enemigo es Maduro y tan aliado de Irán, ¿por qué no también hacen algo para sacarnos al dictador nuestro de encima? Sí. Yo creo que de la misma forma que el Mossad ha actuado en Irán, no me sorprendería en algún momento escuchar que han hecho algún tipo de actividad también en Venezuela. Darío, me está dando pie, Gabriel, con esta respuesta vinculada a Venezuela y al poderío, una especie de cabecera de playa de Irán en la región ha sido Venezuela y tantas cosas, el avión iraní ploteado como Venezuela que estuvo aquí en la Argentina. Más aún, claro. Hay más de un testimonio que el Mossad estuvo implicado en el tema de la embajada de Argentina en Venezuela. Ah, mira vos. Claro, mira vos. O sea que tu audiencia busque participación del Mossad en el tema de la embajada de Argentina. No es algo nuevo y además cuando un régimen es tan débil también como el de Venezuela, es fácil enrolar a gente que te ayude contra el régimen que odias. Esta respuesta me da pie, Darío, para preguntarte respecto de el peligro que corre Argentina, por ejemplo. De hecho, hoy se han reforzado todos los edificios vinculados a, la Embajada de Israel y, por supuesto, los edificios que son objetivos en donde está instalado determinadas situaciones y organizaciones judías. La pregunta es, frente a esta debilidad, lo que llamaríamos en criollo, perdón por lo coloquial, el manotazo de abogado de la persona que quiere generar un hecho fuerte. Lo ideal para Irán sería un atentado en los Estados Unidos para salir en todos los medios como que todavía tiene fuerza. Pero si no les da el cuero para hacerlo en los Estados Unidos, se supone que ellos pensarían en la Argentina por muchos motivos, por la AMIA, por la embajada, por la adhesión de Javier Milei. ¿Vos creés que es posible que haya algún atentado en Argentina? ¿Cómo debe comportarse? Y de todos estos países, además de Venezuela, Colombia, Bolivia también ha dado pasaportes a los iraníes y es un país limítrofe de la Argentina. ¿Cómo ves ese peligro y dónde deberíamos poner la lupa para observar esto, Darío? Bueno, a ver, Alfredo, hay algo que está claro y es la relación del régimen iraní a través de la Guardia Revolucionaria y de su fuerza Quds con infinidad de organizaciones terroristas a lo largo y ancho de América Latina y del mundo está
probadísima, es algo que no requiere que nos explayemos demasiado. Desde ese punto de vista, la información que está circulando con mucha fuerza en las últimas horas es que se han activado o que se podrían haber activado distintas células que hay de organizaciones directamente afiliadas a la República Islámica de Irán y que tienen presencia en distintos lugares. Obviamente se habla mucho de Estados Unidos. También es cierto que es más difícil ingresar a Estados Unidos porque hay un sistema de inteligencia bastante más sofisticado que el que tenemos aquí, obviamente, en la Argentina. Y sí, desde ese punto de vista, Argentina es un blanco, pero más allá de la posición de Javier Milei, porque viste, Alfredo, que hay toda una especie de cosa de la oposición más acérrima, más dura que tiene el gobierno de Milei, de enrostrarle que el posicionamiento claro, ético del presidente respecto de Israel expone de alguna manera a los argentinos. Yo creo que lo que sí sucede es que obviamente Argentina tiene una comunidad judía muy importante y el odio a los judíos es algo intrínseco a un régimen de fanáticos religiosos como es el régimen iraní, y desde ese punto de vista puede haber allí. Ahora, yo coincido con Gabriel en que más allá de que hay que mirar mucho la triple frontera, ha habido informes en los últimos meses sobre la actividad de la triple frontera, y recordá, Alfredo, que Estados Unidos elevó la recompensa por información sobre miembros de Hezbollah y redes de financiamiento de Hezbollah en la triple frontera. Esto de hace un par de meses, es decir, hay allí un punto. Pero yo coincido con Gabriel, la mayor preocupación para los latinoamericanos es el régimen de Maduro, porque es a través de Maduro, que es un país, digamos, que está ya afincado en América Latina, dando pasaportes y dando soporte, desde donde se pueden venir un montón de operaciones de guerra irregular. Con lo cual me parece que toda América Latina tiene que tener el ojo puesto ahí. Estaba pensando que Venezuela también tiene un costado frágil, entre otros, que es que en todos los comunicados repudiaron a Israel, apoyaron a Irán, pero no dijeron una palabra de Donald Trump. Hay todavía ahí un semiacuerdo, una pequeña relación entre Donald Trump y Venezuela trata de preservarla porque también se da cuenta de su debilidad. Pero hablando de aliados y de enemigos, ¿por qué China y por qué Rusia no salieron a defender a Irán militarmente y a decir nosotros también vamos a bombardear a Israel? ¿Son prudentes, son cuidadosos, son temerosos? ¿Cuál es el motivo? Simplemente protegen sus propios intereses. Porque fíjate, China es verdad, le compra un tercio de su capacidad energética, se la compra a Irán. Pero el mercado, es verdad, es el mercado iraní, pero puede conseguir alternativas también. Claro. El imperialismo chino, estamos de acuerdo, que es un imperialismo más económico que militar. Y a esto agrégale algo que Europa no tiene. Europa es la cuna de antisemitismo. Se odiaba a los judíos y se odia a Israel. Los chinos no son antisemitas. Por lo tanto, atacar a Israel... Putin dice que tampoco. Él dice que tampoco. Eso por el lado de los chinos. Sí. Por otro lado, los rusos llegaron a un acuerdo sensacional con Israel hace tiempo ya. Y es, Israel no le entrega ni cúpula de hierro, ni sistemas antimisiles, ni drones inteligentes, que son mucho mejor que los iraníes, a Ucrania. Y a cambio recibe la posibilidad de actuar libremente en países como Siria, que estaba dominado por Rusia. Claro. Entonces viene Putin y dice, nosotros tenemos una alianza con Israel. De hecho, casi hablan ruso. Hay muchos que hablan ruso. La verdad es que en estos momentos ninguno, ni China, ni Rusia, quieren complicarse la vida para ir a defender a los ayatolas. Claro. Se han quedado solos, salvo el gran estadista o líder del Olimpo, Nicolás Maduro. Salvo Nicolás Maduro. Darío, ya me queda poco tiempo, gran programa, te agradezco muchísimo que te haya prestado esta charla tan interesante con Gabriel y con este programa. Te pido un cierre que generalmente es hacia los días que vienen. ¿Qué estás imaginando que puede ocurrir? Hoy leía un humorista en un diario israelí que lo muestra a Donald Trump con Netanyahu y con Khamenei y dice Mazel Tov, dice como si se tratara de un casamiento. Bueno, se ha convertido en el vocero de los acuerdos y se siente obviamente muy respaldado Trump, pero quiero escuchar tu conclusión, Darío. Bueno, yo quisiera de alguna manera insistir en un punto que hablábamos antes. A mí me da la sensación de que primero, las características del ataque que hizo Estados Unidos. Decidir intervenir de la forma en la que intervino, con un ataque muy puntual sobre las principales instalaciones nucleares iraníes y sobre todo sobre aquella que
necesitaba un armamento que Israel no tenía. Y el tipo de respuesta de Irán, que es una respuesta que ha sido coordinada claramente para que sea más una coreografía de respuesta que una respuesta que busque una escalada con Estados Unidos, y la dimensión de la derrota militar que ha sufrido Irán en la semana y media de guerra con Israel, me da la sensación que este conflicto se está terminando, que puede quedar algunos días más, pero que esto se está terminando, y que cuando esto termine vamos a estar viendo un Oriente Medio donde la realidad es que las fuerzas del terror han quedado gravemente golpeadas. Ha quedado golpeado Hamas, ha quedado golpeado Hezbollah, ha quedado golpeado Al-Assad, ha quedado muy, pero muy golpeado la República Islámica de Irán, aunque yo pongo en duda, digamos, si esto va a significar una caída inmediata del régimen. Quizás en un tiempo, pero no lo veo tanto inmediato. Eso me parece que es una buena noticia siempre. Ahora, lo interesante es que también ha quedado expuesto, y con esto te cierro, hablaba antes del antisemitismo, Gabriel, en Europa. Lo que ha quedado expuesto también es la debilidad europea, como Europa hoy está fuera de todas las discusiones importantes porque no tuvo ningún papel en todo este conflicto, y su único papel fue denunciar una y otra vez a Israel, que paradójicamente peleó en todo este tiempo contra amenazas que Europa tiene adentro suyo. Así que poner el ojo también en Europa, que me parece que está en una crisis que se va a ir agravando con el tiempo. Interesantísimo. Recién la columna editorial con la que arranqué el programa hacía referencia a esto, ¿no? Pobre la actuación de Gran Bretaña, bien rescatable el canciller alemán diciendo que Israel estaba haciendo el trabajo sucio, y dos papelones gigantescos. Lo de Emmanuel Macron jugando tan débil, producto de su fragilidad en su propio país, y por supuesto, en lo más grave de todo, casi un socio, un cómplice de cualquier enemigo de Israel, Pedro Sánchez, que también está haciendo lo posible por no ser destituido por sus propios errores, por su propia corrupción y los escándalos sexuales de su país. Darío, un verdadero gusto. Realmente te agradezco, ha sido un honor para mí. Muchas gracias por conversar con nosotros. El honor fue para mí. Gracias, Alfredo, y un saludo grande a Gabriel. Bárbaro, Gabriel, gracias por todo. Un lujo, es un lujo. Quiere que le diga que en un contexto donde la seguridad es cada vez más importante, contar con tecnología confiable hace la diferencia. Strix te permite monitorear tu auto, tu moto, tu casa o tu negocio desde el celular, estés donde estés. Rastreo y asistencia en el recupero vehicular, alarma para tu hogar o negocio, notificaciones al instante, todo desde la app. Y también una central de operaciones disponible 24/7. Cambia a Estrés por Strix. Realmente cargados de información. Por supuesto que si usted se queda en la pantalla de The News va a tener la posibilidad de seguir minuto a minuto todo lo que está pasando en Israel, en Irán, en los Estados Unidos. Vamos a seguir esa información como corresponde, como lo hemos hecho en esta hora de programa aquí en La Clave. Lo espero el próximo lunes a las 21. Muchas gracias.